Buenos días, en estas clases vamos a ver la demostración de algunas de las fórmulas de derivación con las cuales después se puede conformar la denominada tabla de derivadas utilizada en los procesos prácticos de resolución de derivadas. Para analizar un poco el proceso de obtención de las derivadas, diremos que en general toda derivada puede ser obtenida a partir de la aplicación de la denominada fórmula general de la derivación, que como habíamos visto anteriormente se refiere al límite de un cociente de incrementos. Ahora bien, si bien es posible calcular la derivada de cualquier función en base a esta fórmula, veremos que también es posible obtener fórmulas de derivadas a partir de fórmulas de derivadas calculadas previamente, dado que la resolución del cálculo de una derivada a través de la resolución de este límite de un cociente incremental no necesariamente es un proceso sencillo. Como ejemplo entonces de la aplicación de la fórmula general de derivación, vamos a calcular la derivada de la función y igual al seno de x. Primeramente entonces tomamos la fórmula general de derivación y expresamos el límite como el cociente de los incrementos delta i sobre delta x, donde delta i está representado por el seno de un valor x afectado del incremento delta x menos el valor del seno en la posición x arbitraria, dividida esta por el incremento delta x. Ahora bien, en la expresión de este límite vemos que en el numerador existe una diferencia de dos valores seno. Recurriendo entonces a las identidades trigonométricas, puedo encontrar una identidad que reconvierte la resta en un producto de dos argumentos diferentes. Entendiendo entonces que el primer seno tiene como argumento x más delta x, mientras que el segundo seno tiene como argumento solamente x, haciendo los ajustes necesarios, es decir, denominando a A como x más delta x y a B como x, y recurriendo a la identidad trigonométrica, podemos cambiar la expresión del numerador del cociente incremental, realizando las operaciones pertinentes en esa expresión. Podemos entonces distribuir ahora el límite entre los dos elementos que quedan, con lo cual obtenemos para el primero de los límites, el que corresponde al seno de delta x sobre 2 dividido delta x sobre 2, una expresión consistente con los denominados límites notables vistos anteriormente. Conclusión, su resultado, de acuerdo a la tabla de notables para delta x que tiende a 0, sería igual a 1, mientras que en el otro límite, resolviendo por el proceso regular, es decir, valuando a delta x en 0, el segundo límite, coseno de x más delta x sobre 2, nos quedaría sencillamente coseno de x. Con lo cual hemos resuelto el límite, con lo cual hemos obtenido la derivada. Recordemos que la derivada es el resultado de este límite, por lo cual ahora ya sabemos que la derivada del seno de x es en realidad el coseno de x. Esta expresión se puede extender sin ningún tipo de problema a situaciones en donde el argumento no sea la variable aislada x, sino una expresión en variable x, entendiendo que si yo derivara el argumento, en el caso demostrado, su resultado sería 1. Por lo cual, no hay problema en decir que el seno de una expresión en variable x derivado sería la derivada del argumento por el coseno de la misma expresión. Bien, de la misma forma que hicimos con el seno, podemos demostrar otra fórmula utilizando la expresión o fórmula general de derivación, la expresión del límite del cociente incremental. Esto es, vamos a calcular la derivada de un producto de expresiones, es decir, I es igual a U por B, donde U y B son expresiones en variable X, es decir, funciones, y las vamos a procesar por derivación. De esta forma, nuevamente, aplicando el límite del cociente incremental, vemos entonces que
el incremento de la expresión del cociente incremental nos daría arriba el delta I, que sería el producto de las dos expresiones incrementadas, U más delta U y B más delta B, menos las expresiones sin incrementar, es decir, U por B. Mientras que en el denominador tenemos el diferencial de X. Procesando esta expresión que tenemos aquí, es decir, haciendo el producto de los dos binomios y efectuando las operaciones pertinentes, dado que nos queda U por B menos U por B, simplificando, distribuyendo el denominador delta X, podemos distribuir el límite entre tres expresiones. Una que sería U por delta B sobre delta X, otra que es B por delta U sobre delta X y una tercera que es delta B sobre delta X por delta U. En estas expresiones podemos hacer las siguientes aseveraciones. El límite de delta B sobre delta X es en realidad la derivada de B. El límite de U sobre delta X para delta X que tiende a 0 es en realidad la derivada de U. Y en el tercer límite se tiene un producto de tres diferenciales, teniendo en cuenta que esos diferenciales tienden todos a 0 cuando delta X tiende a 0, este tercer elemento se hará 0 más rápidamente que las dos impresiones vistas previamente. Por lo cual, finalmente, haciendo los cambios de acuerdo a lo mencionado en la expresión anterior, llegamos a la conclusión de que la derivada del producto es la derivada del primer factor U por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. Fórmula que es conocida y aparece en la tabla. Como decíamos, podríamos seguir demostrando una serie de fórmulas de derivación a partir de estas derivadas y esta fórmula general que es el límite de un cociente incremental. No obstante, muchas veces es más sencillo recurrir a fórmulas previamente calculadas para demostrar otras. Es el caso que vamos a trabajar a continuación. Si yo quiero calcular la derivada del cociente de funciones, obviamente puedo usar la fórmula general de derivación, pero una forma más sencilla de hacerlo sería recurrir a la fórmula previamente calculada, es decir, la del producto. Dado que si yo tengo I igual a U sobre B, un cociente de expresiones, podría reescribir el cociente como un producto y decir que U es igual a I por B. Si ahora le aplico la derivación y le aplico la fórmula previamente calculada, U' será igual a la derivada del primer factor, es decir, I por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor, B por el primero sin derivar. Nuevamente, una vez que hemos llegado a esa expresión, ahora despejemos I', que era nuestra, digamos, incógnita original. Para despejar entonces I', reacomodamos la expresión en función de lo que conocemos, sabiendo además que I es igual a U sobre B, y operando en consecuencia llegamos a la conocida fórmula del cociente que dice que la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Entonces, como vemos, existe la alternativa de calcular derivadas a partir de otras derivadas conocidas en lugar de recurrir a la expresión que nosotros conocemos como fórmula general de derivación. En este contexto, entonces, vamos a seguir trabajando para ver cómo se pueden aplicar estos conceptos en el cálculo de algunas otras derivadas. Primero, calculemos la derivada de la función tangente, recordando que la función tangente es en realidad el seno sobre el coseno. En lugar de calcular su derivada a partir de la fórmula general de derivación, recurriremos al cálculo de la derivada de la tangente usando la fórmula previamente calculada, que es la del cociente. Entonces, si considero que la tangente es el seno sobre el coseno, podría decir que su derivada es la derivada del numerador, es decir, del seno, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido el denominador al cuadrado.
De esta forma me quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado en el numerador y coseno cuadrado en el denominador. De lo cual puedo seguir dos caminos posibles. Reconocer que en el numerador tengo la suma del coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, que por la identidad trigonométrica fundamental es igual a 1, y quedarme con la expresión 1 sobre coseno cuadrado, o bien distribuir el coseno cuadrado entre los dos operadores que suman, de tal manera que en el primer operador tendría coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, es decir, 1, y en el segundo seno cuadrado sobre coseno, que en realidad es la tangente cuadrada. Como vemos, hemos encontrado dos expresiones para la derivada de la función tangente haciendo uso de la derivada de la función cociente. Nuevamente, esta expresión se puede generalizar sencillamente razonando qué pasaría si el argumento es una expresión cualquiera en variable x. A continuación, veremos una fórmula que se refiere a la derivada de la denominada función inversa. Recordemos que dada una función y en variable x, podríamos efectuar el despeje de la variable x de esa expresión, con lo cual obtendríamos la denominada inversa, es decir, una expresión en variable y para la variable x. De esta forma, también podemos decir que se podría calcular la derivada de la función original y igual a una fórmula en x utilizando la expresión de la fórmula general de derivación, es decir, el límite del cociente incremental. Ahora, si en el cociente incremental procesamos la expresión escribiéndola como la recíproca del cociente incremental como divisor, no hemos hecho en realidad ningún cambio sustancial, simplemente la hemos reescrito de otra manera. Ahora bien, tengamos en cuenta entonces que si delta x tiende a 0, delta y también tenderá a 0, por lo cual se podría decir que es análogo el escribir el límite de la expresión que figura como recíproca reemplazando a delta x por delta y, con lo cual obtendríamos que la expresión del límite en el denominador no es otra cosa que la derivada de la función inversa, es decir, x'. Ahora bien, esto nos permite entonces establecer una relación entre la derivada de la función directa y la derivada de la función inversa, diciendo que la derivada de la función directa es la recíproca de la derivada de la función inversa, lo cual permite calcular cualquiera de las dos derivadas. Podría calcular la derivada de la función inversa haciendo la recíproca de la directa o calcular la función directa haciendo la recíproca de la inversa. Entendido esto, entonces podemos abordar, por ejemplo, el cálculo de la derivada de la función arcoseno, inversa de la función seno. Recordemos que el primero de los cálculos que hicimos nos permitió conocer la derivada de la función seno de x. Ahora bien, despejando entonces de acuerdo a lo que nosotros hemos indicado, si despejo la variable x de la función directa, obtengo una expresión para la función inversa. X sería el seno de y. Derivemos entonces esta expresión. Si x es igual al seno de y, x' es el coseno de y, que fue la primera fórmula que demostramos. Ahora bien, una vez que hemos calculado la derivada de la inversa, calculemos la derivada de la función directa, es decir, la del arcoseno, recordando por lo visto anteriormente que es igual a la recíproca de la derivada de la inversa. Esto sería y' es igual a 1 sobre x' o a 1 sobre coseno de y. Si bien tenemos una expresión para la derivada de la función directa, no parece razonable que esta expresión, que pretende sea una fórmula en variable x, contenga solamente elementos en variable y, por lo cual trataremos de volver a la variable original para darle coherencia a esta expresión. Esto significa que entonces vamos a cambiar el coseno de y por una expresión válida en variable x. Esto no es complicado teniendo en cuenta que tenemos una expresión que relaciona ambas fórmulas. Es decir, tenemos una expresión que me permite hacer el retorno a la variable original.
Recordando entonces que por identidades trigonométricas, el seno de i más el coseno de i al cuadrado me dan 1 por la identidad trigonométrica fundamental, de esta expresión podría despejar el coseno o el seno. Despejando el coseno de i nos quedaría 1 menos seno cuadrado de i raíz cuadrada. Como habíamos dicho, tenemos una relación en donde x es igual al seno de i, por lo cual en esta expresión podemos reemplazar el seno de i al cuadrado por x al cuadrado. Volviendo a la expresión de la derivada, reemplacemos entonces ahora el coseno de i por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, con lo cual hemos obtenido lo que necesitábamos, que era una expresión para la derivada de la función directa, es decir, para i', pero en función de la variable original, esto es x. Nuevamente, como vimos anteriormente, a partir de fórmulas previamente calculadas, es posible calcular una gran cantidad de expresiones adicionales. Para finalizar, tratemos entonces ahora de calcular la derivada de otra función inversa usando estos conceptos y usando las fórmulas previamente calculadas. Se trata del arco tangente de x. Nuevamente despejemos la expresión inversa y despejando x me daría que x es igual a la tangente de y. Como ya vimos anteriormente, dada la función inversa x igual a la tangente de y, no hay problema en calcular su derivada, es decir, x', dado que ya hemos calculado la expresión de esta derivada y sería igual a 1 más la tangente cuadrada de y. Utilizando nuevamente la relación entre derivadas y de la directa y de la inversa, y' sería la recíproca de la derivada de la inversa. Ahora, esa es la derivada que nosotros queremos calcular, por lo tanto reemplazaremos a la derivada de la inversa, que era 1 más la tangente cuadrada de y. Nuevamente, para que esta expresión tenga coherencia, la expresión de la derivada de la directa, es decir, y' debería incluir a la variable original, por lo cual lo que haremos es nuevamente utilizando la fórmula de vinculación original equivale a la tangente de y, elevando a ambos miembros al cuadrado, podemos reemplazar en la expresión de la derivada de la directa y' a la tangente cuadrada de y por x cuadrado. Con lo cual, hemos encontrado entonces nuevamente una expresión para la derivada de la función directa que involucra la variable original a partir de hacer una aplicación secuenciada de fórmulas previamente calculadas. De esta forma es posible calcular una gran cantidad de expresiones y conformar la denominada tabla de derivadas, de gran auxilio para la aplicación práctica de las derivadas y el cálculo de las mismas. Nada más, muchas gracias.